Buenos días, hermanitos. Nuevamente nos encontramos. Han pasado más de una semanita sin reunirnos, pero porque Gladys ha estado con nuestro Señor Jesucristo, ha tenido un retiro, ha estado en oración fuertemente, puesto que nuestro Señor se ha manifestado, le ha hablado y nuevamente nos ha enviado un mensaje. Así que este programa va a estar dedicado al mensaje que el Señor le ha dado a Gladys esta semana. Vamos a tener también complementando con unas situaciones actuales que están pasando en el mundo, que es para nosotros es fuerte porque no entendemos muchas tribulaciones y es la respuesta que el Señor te ha dado, ¿verdad, Gladys? Sí, exacto. Y entonces yo creo que acá entra un punto muy particular porque el Señor es tan gentil que Él siempre nos va a nosotros a ir guiando en momentos difíciles. Yo creo que esa postura la ha tenido Dios desde siempre. Lo hemos visto quien ha entrado en la Escritura Sagrada, ha visto que antes de tomar lugar algo desastroso o de el Señor empezar a ajustar cosa alguna en pueblos o en naciones, en los mismos continentes o en el mundo, Dios siempre envía personas y no personas perfectas, porque yo creo que la transformación final la estamos ansiando y eso es un don muy grande que es para mí es un proceso. Cada día se va creciendo, cada día se va perfeccionando la criatura en Cristo, pero es un proceso árido, es un proceso en donde el Señor espera que la criatura ponga de su parte. Y esto vamos a tratar hoy, algo de ello, pero también van a haber temas que antes de irnos a la oración que llevamos, me gustaría hacer una pequeña introducción. Nosotros, en base a lo que yo he recibido del Señor, voy a hablar de unos puntos muy en particular que están afectando al mundo en este momento, en cuanto a lo que he recibido. Por ejemplo, el Señor nos habla de hacia dónde vamos el mundo, que viene para el mundo. Y cuando el Señor me da a ver, como en una especie de película, qué es lo que viene para el mundo, estamos hablando de algo así. No estamos hablando de cualquier cosa. Yo quisiera, en mi pequeñez, quisiera como, no sé, a veces cuando uno está en estos encuentros tan mutuos con Dios y está recibiendo, uno llora por todos los que no abren la puerta, por los que no abren el corazón. Pueden estar dentro de nuestros familiares, pueden estar dentro de los vecinos, pueden estar dentro del mundo allá afuera, aunque sean pueblos, en naciones, en continentes diferentes, uno sufre. Y yo digo que ahí es donde uno entra en los mismos dolores de parto. Dios dijo en los mismos dolores de parto que se dice que la tierra sufrirá. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, hasta las piedras de no hablar, quienes están llamados a hablar, hasta las piedras hablarán. Aquí estamos hablando de un Dios que se mueve en todos los campos y el mundo responde. Y el mundo bajo el pecado de la criatura, del hombre, del hombre, am, realmente no trae ninguna dicha en particular, ni a la tierra, ni a la naturaleza, ni a las naciones, ni al lugar donde vive, ni a sí mismo. O sea que estamos hablando de cosas que son bastante fuertes y el Señor dice, por lo que han llegado a donde has llegado en el pecado y en su completa eh, separación de Dios y de todo lo bueno y lo divino, ¿se puede apaciguar el castigo a través de la oración? Absolutamente, sí. Pero lo que el Señor a mí me dio a ver es serio. ¿Y por qué es serio? Porque el Señor dice, ya ahora sí o sí vienen las consecuencias de lo que ustedes mismos se han traído a sí mismos. No soy yo destruyendo el mundo, no. Es el mundo, es el hombre completamente desconectado de su creador, de todo lo que es bueno, santo y divino, y dado al mundo y a la destrucción personal de sí mismos, en donde el hombre se ha traído hacia sí situaciones que realmente van a traer una especie de situación al mundo, que es lo que se le llama en la escritura una tribulación como jamás nunca en la historia la ha experimentado el hombre. Y es lo que el Señor a mí me dice, lo que viene para el mundo en lo que resta de este año y lo que me muestra para el año 27, hermanitos, lo único que yo puedo decir es con lo que se me ha dado a ver, la oración puede apaciguar, sí, pero
no nos vamos a salvar de las situaciones que se avecinan. Yo creo que es aquí la solución más grande, es amarrarnos el cinturón, como dice Efesios 6, bien amarrado, ¿m? Al cinturón. Y vamos a leer un pedacito de ello en este programa. Porque el Señor no habla de cosas terribles sin también dar esperanza y traer soluciones. O sea que nosotros vamos a hablar acá de lo que el Señor dice en cuanto a la gran tribulación que ahora lo que vemos en Venezuela es nada. La oración va a poder, en cierta forma, ayudar, pero el hombre en su modo de caminar en este momento, de no cambiar su dirección, el mundo va a vivir consecuencias muy fuertes que lo de Venezuela se queda pequeño. Y a veces nosotros miramos a Venezuela y decimos, oh, sí, ahí desapareció 50.000. No, es que no se trata de los 50.000 desaparecidos. Es el desenlace de todo lo que esa gran cantidad de personas que han muerto, los desastres que se han dado, ahora van a llevar a epidemias, a personas que están enfermas, que dependían de una pastilla, que necesitaban de un doctor. Son personas que enfermas también van a ir en una situación muy difícil en donde sus vidas corren peligro. O sea, que es la devastación, no necesariamente en sí la que se lleva vidas, sino que queda, cuáles son las secuelas, ¿sí? Las secuelas que quedan de cada desastre. Y es ahí donde todos tenemos que poner nuestra mente. Entonces vamos a hablar de lo que Dios me dijo en relación a lo que viene del mundo, que es muy serio. También voy a contestar en cierta forma algunas preguntas que en las llamadas que a mí me hacen y con las personas que me comunico, todas, yo diría que cuando me hacen a mí preguntas, yo siempre digo, de 10 personas que me hacen, que 8 me hacen la misma pregunta, yo trato de separar esa pregunta para dar una respuesta, porque veo que es algo que está en el corazón de las criaturas. Voy a hablar de lo que es en sí la iglesia, eh, con el rito Novus Ordos, um, y también verse el rito en latín. Y ahí entra lo que se llama la iglesia, o sea, lo que se llama el rito que lleva a cabo, o sea, la SPX, y que hoy por hoy están viviendo un momento muy difícil. Y también nosotros, toda la iglesia, porque es lo que menos queremos. ¿Ah? Entonces, vamos a mirar qué es lo que sucedió aquí. ¿Ah? Bueno, entonces nosotros vamos a hablar de ello. También vamos a traer el tema de lo que es Colombia, porque el Señor habló acerca de Colombia, del nuevo presidente y de lo que espera Colombia, de no cambiar sus pasos. Fíjense, no estamos fuera, o sea, y aquí va a entrar algo muy serio que el Señor ha hablado para que el hombre eh, reaccionemos a tiempo y podamos estar bajo su abrigo y así evitarnos muchas penas y muchas circunstancias que no las van a saber manejar las personas que en este momento ya no estén con algo de instrucciones, o sea, algo entrenadas para afrontar lo que viene, porque ahí es donde va a estar el problema, no saber afrontar, no tener ese escudo, no estar acompañados, no sentir, no captar, no encontrarse bajo la mirada, bajo el abrigo de Dios. O sea que como ven, va a ser un tema cargadísimo de información y necesito que todos tomen apuntes hasta de los pasajes bíblicos que se van a tratar, porque el Señor a mí me habla también en pasajes bíblicos. Aquí no se trata de cualquier sugerencia, no, acá la base es la doctrina uh, y todo lo que desde siempre, por más de 2000 años, la iglesia ha hablado, ha defendido, ha amado y ha cuidado como la niña de sus ojos. Entonces, creo que esto queda muy claro. Vámonos entonces ahora con la oración y de ahí ya entonces iremos a los temas, ¿eh? A desglosarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz, de todos los enemigos del cuerpo y del alma, líbrame, líbranos, Señor Dios nuestro. Señor mío y Rey mío, tocaste a mi puerta,
Llegaste hasta mí y digna no soy de tu presencia en mi casa. Perdona nuestra falta, Señor. Contra ti hemos pecado y nuestro pecado no tiene excusa. Escuché que me buscabas. Tiernamente susurraste en mis oídos que hablaban de mí. Aquí estoy, Señor Dios nuestro. Tu mirada me cautiva. Ante tu amor me rindo. Me abandono enteramente a tu fiat. Ven, Señor Jesús, ven, ven. Habla, que tu iglesia escucha. Soy todo oídos. Envía tu Santo Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo, buscando la ruina y la destrucción de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, después que hemos hecho esta bella oración, vamos a, agradecidos con Dios, vamos a adentrarnos en lo que es en lo que es los temas que hoy vamos a tratar. Y yo creo que vamos a comenzar con la iglesia. ¿Qué está sucediendo con la iglesia? Yo creo que para llevarlo a un punto más entendible, todos podemos ver con nuestros propios ojos, a palpar de cerca, captar con nuestro entendimiento, que nosotros estamos viviendo una purificación muy grande y muy grave dentro de la iglesia. Así es como el Señor me describe que lo que nos dice se confirma en lo que estamos viendo y al mismo tiempo en lo que nos ha traído en cierta forma como un recordatorio que lo hace posible a través del Espíritu Santo, en donde es casi como que nos recuerda, esto se los dije, está escrito, está dentro de las profecías. No les traigo nada nuevo, vengo a recordarles, esto sucederá. Y nosotros lo hemos visto a través de sacerdotes santos, obispos santos, papas santos que han estado dentro de la iglesia, a través de los cuales Dios ha hablado, ha anunciado de las situaciones que se presentarían en la iglesia, en donde no serían de afuera los que vendrían a destruirle, no, sino adentro mismo, de adentro. Y la persecución para nosotros, el pueblo fiel, no necesariamente vendría de afuera, aunque cuando vemos Apocalipsis 12 y el dragón, aquella malvada serpiente antigua, ¿ah? eh, se iba contra los fieles, prácticamente contra quienes se iba. Lo podemos ver en Apocalipsis, por eso les dije a ustedes que apunten, ¿ah? Porque es necesario. Porque cuando el Señor habla, habla, sea que a muchos guste o no, habla en la doctrina. Y entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a Apocalipsis 12 y podemos ir al versículo 17, en donde el Señor nos deja claro que aquella malvada serpiente antigua sigue siendo de las suyas, sigue persiguiendo al pueblo fiel. Y ese pueblo fiel se identifica porque observan los mandamientos de la ley de Dios. Viven en el querer divino. ¿Y por qué viven en el querer divino? Porque han dejado entrar a Cristo al escuchar su declaración. Todas las que nos ha traído en la Escritura Sagrada. Y al escuchar la declaración de Cristo, nos queda claro el pasaje en donde él dice, ustedes leen las Escrituras, pero hay un problema gravísimo. No hacen lo que yo les digo.
¿Y qué es lo que sucede? Que es aquí donde se centra todo. Ahí, en ese, ustedes no hacen lo que yo les digo. Tiene un mérito o cumple un fin muy grande. Y es el que ahí es donde se nos persigue al pueblo. Ahí es donde se nos persigue, no solamente dentro de las familias, no solamente por medio de la sociedad, de la política, del mundo y de la propia iglesia en su interior. Vemos la persecución. Es duro, es muy difícil ver cómo se va descompensando, desintegrando a nuestra vista, al alcance de nuestro intelecto. Se va descompensando, se va casi que desapareciendo la estructura visual, la visual que veíamos en la iglesia. Y lo podemos mirar de una manera muy clara. La iglesia es un mismo bautismo. Lo hemos escuchado por más de 2000 años. No, ahora todo se entra. No. O sea, ahora, según estamos escuchando por muchos medios, incluyendo dentro de la iglesia, todas las iglesias van al mismo lugar. Oh, el infierno está vacío. Ojo, ni el infierno está vacío, ni todas las iglesias llevan a un mismo Dios. ¿Por qué razón? Porque tenemos que centrarnos en que Cristo no dijo, vengo a formarme iglesias. Cristo habló de manera muy clara, muy definida, muy exacta, mi iglesia. Cuando habló a Pedro, describió una iglesia, una, unita. Igual que cuando Dios, 500 años antes de nacer la Virgen María, dijo por las palabras de Isaías, dará luz a un hijo, un unito. Lo mismo, Dios no se equivoca. Cuando Él habla, habla de forma clara. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros necesitamos tomar en cuenta? Hermanitos, hemos perdido a Gladys. Bueno, nuevamente tenemos aquí Gladys, que te perdiste un momentico porque tu internet nos contaba que estaba bien malo esta semana, que has tenido muchas lluvias y es parte del tema de hoy, ¿no? Sí, es parte del tema de hoy. Estaba mencionando que Dios siempre ha hablado de manera clara, tangible, y el Señor nos deja ver y nos ha hablado del que la estructura visual, la visual, ¿no? El edificios, esa estructura externa, ¿no? Que en verdad hemos visto en la iglesia, la vamos a ir viendo, la estamos viendo desmoronarse poco a poco. Es una tristeza muy grande, ¿eh? Pero Dios es un Dios bueno. Ya Él sabía que esto se iba a dar. Ya sabía, Él es Dios, Él sabía. Entonces Él dice, no me pierdan la esperanza, los que se han dado a Cristo, los que viven en Cristo. No me pierdan la esperanza, sí. Hay dificultades, sí, se está desmoronando a la vista de todos esa parte exterior, esa estructura física visible. Pero las fuerzas del infierno no podrán, o sea, no podrán. Es que esa victoria ya está ganada, hijitos, es lo que el Señor nos está queriendo decir. ¿Qué es lo que el Señor me dice? Comunícales que yo estoy en control, es una victoria ganada. Lo único que les digo es, entren a participar en ella para que puedan afrontar y tener el conocimiento, la capacidad de entender los tiempos, lo que se va dando en cada situación y también para que se vayan preparando a lo que desde siempre ha sido la meta final, el reino. Es ahí donde vamos. Salimos. En la creación, cuando nos vamos a Génesis, nosotros salimos de lo que fue un paraíso. Y ahí salimos. Fuimos sacados por el pecado, por la caída de nuestros padres primeros. Pero el pecado sigue porque el hombre ni ha renunciado, sino que continúa en los pasos de los primeros padres. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto trae maldición y esto nos mantiene prácticamente
dentro de un mundo de oscuridad, dentro de un valle de lágrimas. Es el pecado del hombre, no es Dios. Entonces Dios dice, diles a los míos, a los que se han definido por la vida, por la salvación, por el reino que viene, que no teman, que no teman. Es el momento de estar bien calzados. Ahí es donde entra Efesios 6, de 10 a 17. Es el momento de estar bien calzados sus pies, porque vienen mejores tiempos. Y después de toda esta tribulación, yo no les esconderé más mi rostro, no. Pero ustedes tienen que poner de su parte, porque acá se trata de algo muy alto, muy elevado. Es un don, es un premio, es un privilegio no merecido, pero es un premio que se nos tiene. Dios caminará en medio de nosotros. Llueva, tiemble la tierra, hayan vientos huracanados, dése lo que se dé. Estamos bajo el abrigo de Dios. Y ahí está la dicha, que nadie, ni persecución, ni tribulación, ni daño que se dé sobre la tierra o arriba en el cielo, donde quiera que sea, en Dios, con Dios, desde Dios, nosotros vamos a poderlo superar. Porque caminar con Dios es tener la victoria segura de lo que nos espera, el reino. Salimos de un paraíso, entraremos a uno más. Pero antes de llegar a ese paraíso, que va a ser en donde vamos a ver la transformación tan anhelada, ¿no?, por la criatura creyente, que está abierta a la salvación, que dice, pero es que, ay, yo no quería caer y otra vez volví a caer. Ay, pero es que, y entonces ahí nos dejó la confesión como el consuelo más grande. Y yo digo, es una belleza, porque nosotros decimos, ay, me enojé, pero yo pensaba que ya iba por camino de transformación total. Y el Señor dice, espérate un segundito. O sea, no te creas la Coca-Cola del desierto. O sea, ¿y qué dice el Señor? Entonces, con esto el Señor dice, por eso dejé la confesión, porque veo que el espíritu es fuerte, pero la carne débil, y la pelea va a estar siempre ahí. Entonces el Señor dice, por ello mi iglesia no será jamás destruida. Porque si bien es cierto que las diría yo, congregaciones o grupos cristianos, ¿eh?, recordemos que hay una iglesia unita. ¿Y en qué consiste esa iglesia unita? En que ahí se encuentra la verdad plena, plena. Es que esa es la diferencia entre todas estas otras denominaciones y grupos. Son bellos, son amables. Yo conozco cantidad de familias que yo digo, wow, o sea, los veo en una lealtad con Dios y tan unidos en su no completa, diría yo, no con la plenitud de la verdad, pero dentro de lo que cabe, hacen lo mejor de lo que tienen y eso va a ser tomado por Dios en cuenta. Yo le digo a la gente, es una de las preguntas que voy a responder porque vaya si me la han hecho, ¿eh?, por lo que se está dando dentro de la iglesia. Hay una pregunta y le voy a hacer relevancia sobre estas preguntas cuando las conteste. ¿Por qué lo hago? Porque en las llamadas, más o menos, cuando yo veo que de 10 personas, 8 o 9, de 8, yo, de ahí de 8 a 9, son la misma pregunta, ahí es donde digo yo, esto es lo que la iglesia, lo que nosotros pobres pequeños estamos tratando de figurarnos, porque no hay muchas respuestas allá afuera. Y estamos hablando en base a la iglesia, y viendo la iglesia y todo lo que se está dando, que se está desmoronando en sí la estructura visual, ¿ah? La gente me dice, ¿es este el momento de dejar la iglesia católica? ¿A dónde vamos? Pregunta que 8 personas es poco, ¿m?, de 10. Otra pregunta que me hacen es, quizá una iglesia cristiana tenga realmente la verdad y no nosotros, ¿no? Okay.
Ah, quizá es todo lo que a nosotros se nos ha dicho en la Iglesia Católica ha sido un montaje trabajado para llevarnos en una dirección en donde es el control de las masas. Preguntas que ustedes dirían, ah, personas católicas creyentes que viven la fe. Pero nosotros no podemos pensar, vuelvo y repito, que por el hecho de saber algunas cosas, ahora podemos presumir de ser la Coca-Cola del desierto. ¿Por qué lo digo así? Van a escuchar esa palabra, esa frase, porque hay veces que nosotros nos hacemos dueños de algo que pertenece a Dios, de una sabiduría que realmente Dios la facilita y la transmite a través de nuestra boca por pura misericordia para el resto y para nosotros mismos. O sea que cuando yo les transmito esto, es porque Dios es tan misericordioso que dice, te voy a usar como un instrumento, pero tú estás en la misma posición, necesitas crecer, tener ardor por lo santo y divino. Prepárate tú también, si quieres entrar, al igual que el resto, a la tierra prometida, a la era de paz. ¿Mm? Pero, ¿qué es lo que sucede? Era de paz, o sea, a la que van a llegar los jóvenes, más jóvenes, y van a tener sus hijos y van a ser santos si se preparan ahora y si aceptan la salvación. Pero lleguemos nosotros, sí o no, a esa era de paz. Bueno, lo digo también para las personas que ya hemos llegado a los 60, no sabemos qué nos queda más, unos tantos años. Para Dios no hay imposibles, el hombre puede vivir 100, para los que temen morir después, cuando llegan a los 60 y dicen, me queda tanto tiempo. No sabemos qué tiene Dios preparado para cada uno. Entonces, lo que yo digo es estar en continua perseverancia en lo que es lo divino, lo santo, lo agradable a Dios. ¿En qué consiste esa transformación? ¿En dónde la hemos visto? ¿Dónde nos han dado highlights? Una especie de dirección sobre esto. Váyanse al Sermón del Monte. Vean allí a Jesús hablando lo que Él dice del reino. ¿Qué nos lleva a ese lugar santo? ¿Qué nos alcanza a ese lugar santo? ¿Quién es Él verdaderamente? Y esa invitación que Él nos hace de sean santos como mi Padre Santo. Imítenme. Discúlpame, Gladys, te interrumpo. Nos quedan 5 minuticos. Ok. Bueno, entonces, gracias, Claudita. Bueno, entonces tomando en cuenta que nosotros tenemos esa vía tan tangible, tan maravillosa de un Dios que nos dice en dónde está esa transformación, eso que Él necesita de nosotros, en dónde está la verdad plena para que nosotros podamos impulsarnos con fuerza y nutrirnos en todo lo que es necesario para ir en la dirección a donde Él nos quiere que vayamos. Que nos enfoquemos en una sola cosa, el juicio final, el reino eterno. Ahí es donde está todo. Sea que pasemos a la era de paz, o sea que el Señor nos tome antes de llegar allá. Los que se quedan como los que se van, debe hallarse en ambos, los que se quedan y los que se van. Antes de entrar a esa era de paz y antes de mirar que pudiéramos partir antes de esa era de paz, lo que queda mirar con seriedad es ambos. Sí o sí vamos a entrar al juicio de Dios en ese gran día que Él vendrá a hacer juicio sobre vivos y muertos, que ya será el final total, el final total. Esa debe ser la meta del que está visualizando la era de paz, como el que está visualizando que en esta gran tribulación pudiera sobrevivir o no. Si se dan cuenta aquí de lo grande que esto es. Entonces, algo que yo puedo decir es, Dios nos ha dado una verdad plena, absolutamente plena, que está dentro de nuestra Santa Iglesia. Ahí la tenemos. Tenemos los sacramentos, tenemos encíclicas de Padres Santos,
tenemos lo más grande y extraordinario, al Espíritu Santo, que se nos da la Sagrada Eucaristía. Es grande, o sea, no todos lo entienden. Y lo triste es que tampoco lo entienden muchos dentro de la iglesia. Pero creo que nos vamos ya así, Claudita. Yo creo que ya los cinco Ok, minutos han... cortamos entonces y ya regresamos, hermanitos. Danos un segundito. ¿Qué Bueno, dice? hermanitos, nuevamente estamos aquí en compañía de Gladys, Imelda, Lisset y te seguimos escuchando muy atentas. Gladys, te damos la palabra. Gracias, gracias, Claudita. Gracias a todas. Y también nuestros agradecimientos a todas las personas que están en sus casas, ¿sí? Que nos escuchan, que esperan estos programas, que siempre están tan atentos. Gracias por su paciencia. Y también hacemos referencia a las personas que están en los grupos de intercesión de amor divino. Un saludo de amor muy grande de parte nuestra a todas ellas y damos gracias a Dios por sus vidas. También damos gracias a las personas que están difundiendo el que esta misión existe, pasando la voz, pasando los videos, dándole ese ok a los videos es importante porque así de esa forma YouTube nos ayuda a mantenernos en la ¿cómo se dice?, en la plataforma de YouTube, ¿ah? Y lo sugieren más a menudo. Entonces, bueno, retomando el tema, nosotros estamos en la iglesia, vamos ya a resumir esta área. Estamos hablando de la iglesia en cuanto a lo que el Señor me presenta y en cuanto a que hay muchas personas que viendo la descompensación en general que se está dando, ¿no?, en la iglesia, pues entonces a muchos en sus preguntas dicen que será mejor salirse, dejar la iglesia. A veces hasta han llegado a pensar que todo ha sido un montaje o un cuento para manejar las masas. Y es aquí donde es preciso enfatizar, hacer gran relevancia en el que la iglesia, aunque la veamos como se está viendo, en cuanto a que en la estructura visual, en lo externo, se está desintegrando. Am, Nosotros en la Iglesia Católica Apostólica, nosotros tenemos, en la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿m?, tenemos algo muy grande, que es la verdad de todas las verdades. O sea, no es una verdad parcial, no. Ahí tenemos la verdad de todas las verdades. Es algo que se ha defendido por más de 2000 años y que se encierra en la doctrina, en la tradición, en el magisterio, en la riqueza que se nos ha dado dentro de los sacramentos, sobre los sacramentos. Se nos ha dado riqueza en las encíclicas de santos papas. La iglesia, si bien es cierto que allá adentro hay una cantidad de situaciones que se están sugiriendo, definitivamente no vienen de personas que entraron con un fin de edificar, de ayudar, a nutrir al pueblo que está allí adentro en la verdad. Entonces tenemos que ser muy concretos. En la iglesia tiene, sí, es verdad, es una iglesia que en su estructura está sufriendo gravemente, pero en ella se encierra toda la verdad. Y hay muchos sacerdotes dentro de la iglesia buenos, muchísimos buenos. Y nuestra obligación como católicos practicantes es orar por ellos, porque muchos, si están en silencio y callan, es porque tanto aman a su congregación que ellos tienen o las puertas para salir, si no se mantienen en silencio. Y esa es una situación que yo le llamo es un gesto de amor, porque aman a sus congregaciones. ¿Y cuál es nuestra tarea ante ello? Es orar. Y vamos a mirar que la gente cuando se queja y sufre porque ve cosas incoherentes que se están dando en muchas de las iglesias, am, es obvio que su confusión, am, o sea, tiene mérito, porque, o sea, yo creo que la iglesia estamos viviendo una purificación muy grande y, y no tienen a dónde ir estas criaturas, entonces se cuestionan entre sí si verdaderamente vale la pena continuar yendo a la iglesia, a quién pueden apelar para preguntar cosa alguna,
en cuanto a las confusiones que tienen, ¿ah? Porque es ahí donde está el silencio. Pero lo que yo he recibido del cielo es no dejen la iglesia, no dejen de ir a las ceremonias, a las liturgias, ¿ah? A la misa, no dejen de ir, de asistir. Si bien es cierto que hay mucha confusión, mientras nosotros también mirándome a mí misma, si vemos algo que es incoherente, un movimiento extraño, algo que no cabe, no cuadra con lo que desde siempre la iglesia nos ha difundido. ¿Mm? Entonces, si vemos algo como tal, ese es el momento de ir a buscar otra iglesia católica hasta que demos con una que esté abierta, en donde el sacerdote de una u otra manera pueda predicar lo que nosotros sabemos es, es lo que debe ser y lo que siempre se nos ha enseñado, debe registrarse allí. Pero para ello necesitamos conocimiento de la iglesia, conocimiento de la doctrina, conocimiento del magisterio. Necesitamos vivir la iglesia y acompañarnos de los sacramentos, en especial de la Eucaristía Sagrada, porque nosotros no vamos a tener ni la capacidad de entender cómo podemos nosotros am, afrontar todas estas situaciones. No vamos a saber por nosotros mismos, por cuenta propia no vamos a saber. Vamos a necesitar siempre y en todo momento la guía, la asistencia, el auxilio del Espíritu Santo. Lo vamos a necesitar. No vamos a poder afrontar ninguna de estas circunstancias por sí solos. Y hay problemas muy serios en algunas iglesias del rito, por ejemplo, del Novus Ordos. Hay problemas graves. A mí me han hablado, por ejemplo, de lugares en Europa en donde se llevan misas que realmente se abren a las prácticas de la yoga, se abren a las prácticas de rituales al cosmos, se mencionan los extraterrestres, se menciona la inteligencia artificial, se menciona una iglesia más abierta a todo va. O sea, estamos hablando de situaciones que de verdad no son fáciles asimilarlas. Y ahí es donde entra lo que se llama, si no tienes el conocimiento en este momento, puedes verte sin nada para poder afrontar. Entonces es algo que no sé. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes y de ahí, por ejemplo, podemos sacar, a- a- o sea, una conclusión de las preguntas que nos hacen muchas personitas, o al menos en las llamadas que me hacen, en donde me preguntan, ¿debo dejar a la iglesia e irme a algún grupo cristiano? O sea, a los mormones, a las iglesias cristianas, a los protestantes, ¿a dónde me voy? Y yo les digo, esto sería lo que yo haría. Si las iglesias se cerrasen y si la iglesia a la que yo voy ya no diera lo que desde siempre debe darse y que debe predicarse, y voy y busco otra iglesia y no la encuentro en mi entorno y en ningún lugar doy con ella, porque pudiéramos llegar a ese punto. Entonces nos toca entrar a las catacumbas, vivir la iglesia, vivirla, pero teniendo registrado en nuestro corazón todo lo que la iglesia ha defendido y ha tenido. O sea, es conocer la iglesia y vivirla hasta que el Señor traiga orden. ¿Mm? Y volvemos a ver a la iglesia resurgir más brillante y más fuerte que nunca. Entonces es la paciencia y saber que no nos debemos salir, no nos debemos ir a cualquier tipo de núcleo. Con esto no estoy diciendo que las iglesias cristianas, y me refiero a las cristianas, no me voy a ir a otros lugares en sí, pero todas las denominaciones que en el mundo hay y que se generan día a día, pero por miles. Cada quien predica a su manera el evangelio, pero acá, cuando me hacen a mí una pregunta, ¿yo puedo escuchar prédicas cristianas? Yo siempre les digo, las iglesias cristianas o las congregaciones cristianas, las comunidades cristianas, están llenas
de familias muy, muy hermosas que pudieran penosamente, y lo tengo que decir abiertamente, ser un ejemplo muy grande para las familias católicas, que conociendo que están en la iglesia, en la iglesia en donde se encierran la verdad de todas las verdades, sus hogares son un total caos y no hay unidad y no hay amor. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia para todas estas personitas? Recuerden que les mencioné, cuando yo tengo en un término de 10 personas, que 8 me hacen la pregunta, es porque aquí hay mucha confusión y la gente no sabe qué hacer. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Mira, conoce la iglesia, conoce la verdad de todas las verdades que la iglesia predica, aplica, vive y difunde. Conócelas, vívelas, abrázalas y cuídalas como la niña de los ojos de Dios. Y una vez tú conozcas la iglesia y la vivas y tengas registrado en tu corazoncito todo lo que es la iglesia en su riqueza total, entonces escucha la prédica que hace una persona cristiana, un pastor cristiano. ¿Y por qué para mí es tan importante que la criatura antes de escuchar un sermón cristiano conozca la fe católica? Porque si no la conoce, facilito, facilito, que va a despreciar en corto tiempo lo más grande que la iglesia ofrece, la Sagrada Eucaristía y a nuestra Madre Santísima. Y no solamente eso, sino que va a llegar a mirar a la iglesia como la ramera. Y lo que no se entiende allá afuera por muchas personas que son de otras denominaciones es el que, como en todo lugar, en toda comunidad, también en la Santa Iglesia Católica hay gente muy buena, hay sacerdotes muy buenos. Es, es cierto que van a haber iglesias que lo que dejan es una mala reputación de lo que es el verdadero cristianismo. Sí las hay, sí las hay. Y ya cerrando este tema, por ejemplo, cuando yo digo sí las hay porque lo he visto, porque me han mandado videos y porque he escuchado, sí hay una descompensación muy grande en muchas de las iglesias que llevan el rito Novus Ordo. Sí hay muchas desventajas, pero si somos visuales y conocemos la fe católica, nosotros vamos a saber si la iglesia a la que estamos asistiendo verdaderamente defiende la fe. Entonces, no sé ustedes qué han visto, qué opinan, qué me dicen, porque este tema se está llevando de esta manera en base a las preguntas que tienen todos los pequeñitos allá afuera. ¿Qué opinas, Imena? ¿Qué opina Claudia? ¿Qué opina Lisette? Pues, Gladys, yo ahorita me venía a la mente de que el primer programa que tuvimos este año, el Señor nos hablaba de conocerle y nos decía, para conocerme es por medio de las Sagradas Escrituras. Y el Señor, el mensaje que nos ha traído con usted, Gladys, es de que tengamos una relación íntima con Él. Y si conocemos nuestra fe, si empezamos a leer las cartas de los santos papas que nos han dejado y leer las Sagradas Escrituras y en esa relación con Dios, dese lo que se dé, no nos vamos a mover y no vamos a tener miedo y nuestra oración va a ser siempre, ven Señor Jesús, ven a asistirnos, ven Señor y, o sea, con Él no hay miedo, con Él no vamos a tener ningún miedo y dese lo que se dé en la iglesia no nos va a desanimar, porque sabemos que la iglesia es Dios nuestro Señor quien ha venido a dejarla. Y orar por los sacerdotes, orar por los que vemos que se han desviado y pedirle a la Santísima Virgen que interceda por ellos para que Exacto. vuelvan a la fe, vuelvan a Dios nuestro Señor sus corazones y orar por los sacerdotes que ellos lo que más desean es hacer la voluntad de Dios, porque no la están teniendo fácil para nada en estos tiempos. Les quiero leer lo que el Señor nos dice. El Señor, al fin que nuestro Señor nos ama tanto,
el Señor ya estaba preparando este librito de amor divino, porque Él sabía que en este tiempo lo íbamos a necesitar. Y nada ni nadie puede ir contra este librito, porque este librito es obra de Dios y es pura palabra de Dios. Y aquí el Señor nos alienta, nos anima. Y yo les quiero leer, es en la segunda de Testimonios, página 44. Nos dice, instruidos en la verdad, no os dejéis engañar por doctrinas extrañas, pues la palabra que escucharon desde el principio es la verdad. Como hijo de Dios se me envió y la palabra os quedó confirmada. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Soy lumbrera del mundo. En mí, Dios Padre pagó el más alto precio por vuestro rescate. Dios es luz, es verdad, y su amor es infinito. Sus caminos son rectitud y se definen en el amor y el bien. No os engañéis a sí mismos, pues quien verdaderamente a Dios su Padre conoce y ama y ha recibido al Hijo que se envió como reconciliador y salvador vuestro, no reniega de la palabra de Dios, al contrario, en esta se agrada y le guarda con respeto y busca por todos los medios serle a Dios en esta fiel. Entonces, hermanos, o sea, es luz para nosotros. Y las dos columnas más fuertes que tenemos es la Eucaristía y a nuestra Madre Santísima. Y Dios nos manda siempre su auxilio y yo veo que un auxilio muy grande que nos está dando también es lo que nos está trayendo a través de Gladys. Nos está mostrando el camino, nos está animando a permanecer fieles. Dios nos ama mucho, hermanos, entonces permanezcamos con Dios nuestro Señor y quien pueda, trate de bajar este librito de amor divino y mantenerlo en sus hogares. Es lo que yo les comparto, Gladys. Gracias. Gracias, Imelda. Una reflexión muy bella. Hermosa la reflexión de Imelda, por supuesto, ha sido muy profunda y es lo que el Señor quiere, que esté en nuestros corazones, que Él permanezca en nuestros corazones, hermanitos. Y en el libro de amor divino, el Señor nos dice, no importa dónde estés, Él está esperando por nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad, que el Señor permita que tengamos esa experiencia personal, que no nos soltemos de Él, que no importa la tribulación, el problema que estemos viviendo, siempre tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón el cielo. El Señor nos quiere santos para la gloria de Él. También de lo que hemos estado hablando acerca de la confusión, por supuesto, si nosotros no estamos educados en la fe, fácilmente nos van a llevar las mareas, la corriente nos va a llevar, porque en esa confusión definitivamente debemos tener ser rocas, rocas con el conocimiento y ese conocimiento solamente viene en la Santa Biblia. Lo que tú decías hace un ratico, el sermón de las siete, el sermón, ¿qué? Perdóname. El monte, el sermón del... El Señor es muy claro. O sea, en la Biblia está absolutamente todo, están los mandamientos. O sea, si no lo estudiamos, es cuando corremos el riesgo que esas otras personas que también están en confusión o que lo que sea, nos puedan arrasar a nosotros, como tú lo mencionabas hace un momento. Ese es el riesgo que corremos. En cambio, buscando la sabiduría del Señor en su palabra, en la Biblia, nosotros podemos aferrarnos a quién, a la roca que es el mismo Dios, para que cuando venga la corriente, venga la confusión, venga la marea, estemos siempre de la mano del Señor y la Santísima Virgen María. También tenemos que tener en cuenta que en esa confusión, seremos los tibios, los que podemos decir, Señor, 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 y el Señor dirá, no, así digan, Señor, Señor, tú no estabas en la fe, porque hay la importancia de siempre pedir e invocar al Espíritu Santo, a la mamita María, para que no seamos tibios, porque incluso pues yo también caigo en la tibieza, todos estamos en ese riesgo de perdernos.
Y por eso es que el día a día se construye, el día a día es el proceso de conversión y el día a día al Señor nos deja una frase, una palabra con un versículo en la Biblia, que leamos algo, el Señor va alimentando nuestra alma y muchas veces también la gente nos dice, "Ay, pero a mí no se me queda nada". En el momento que el Señor lo necesite, lo que hemos guardado en nuestro corazón cuando hemos leído la Biblia y así, pareciera que no se nos quede nada o que no tengamos nada en la Santa Misa, que no recibimos nada, no hay sensación. En el momento que nuestra alma lo necesite, el Señor lo va a permitir que lo saquemos a la luz porque Él es la luz. Otro Amén. punto importante de tener en cuenta aquí, cuando hablamos de la confusión en nuestras propias iglesias por nuestros sacerdotes, por supuesto, orar, callar y reparar, pero también hay que tener en cuenta que llegará un momento en la persecución, no solamente para ti, para mí, para muchos de nosotros vamos a ser los perseguidos y por eso es que hay que fortalecernos solamente en Cristo, orar por pobrecitos nuestros sacerdotes, por el Papa, porque ellos también están siendo probados en su fe. Así que esa es mi Hermoso, reflexión de hoy. hermoso, una belleza total. Lisette, ¿tú qué nos dices? A ver de lo que me dejaron las hermanitas. Porque sí, verdad, bueno, realmente nuestra iglesia, nuestra fe es tan, pero tan rica en documentos, bien dicen las hermanas, en cartas, en encíclicas, en la misma, bueno, comenzando con las escrituras, ¿verdad? Pero si no queremos eso, o sea, hay tanta riqueza que hay en escrituras para ponernos en consonancia con lo que es la iglesia en sí y para darnos esos tips de amor, de entrega a Dios, que lastimosamente, como dicen también, ¿verdad? Las hermanas, y lo estamos viendo, ella, usted vive en un sector, yo vivo en otro y pasa lo mismo, ¿verdad? Que hay hermanos que se enfrían y se van, nosotros mismos, a veces estamos en ese periodo también de ser tibios, y ya cuando yo recuerdo por lo menos que Dios dice que nos va a vomitar a los tibios, donde yo vuelvo otra vez a la realidad de que no, yo tengo que estar, Amén. ¿verdad? Tengo que estar, ser eh, insistente, ser perseverante y esas apatías que a veces uno las mira en la misma iglesia. Así que no, yo lo mismo, ¿verdad? El llamado para nosotros, empezando por nosotros y luego ese amor a que le debemos de dar a nuestros sacerdotes, que incluso a veces ellos son medios esquivos, porque tal vez la misma Virgen pide, ¿verdad? Y son sus hijos predilectos. Yo, mis hijos, yo quiero que la gente me los quiera, ¿verdad? Y ella no digamos ella, pero a veces ellos mismos no se dejan como ayudar en el aspecto de que sabemos que como humanos, ellos también tienen sus debilidades y no tanto físicas, sino que tal vez espirituales. Y entonces a veces la gente quiere apoyarles, ¿verdad? Quiere tomarnos en cuenta, porque a veces ni eso le hacemos con ellos. Entonces, cuando la gente está y mira esas frivolidades en ellos, también trata más bien de esquivarse, y es ahí donde aprovechan también otras denominaciones a querer, ¿verdad? A aprovechar esa alma y llevarla para ahí. Pero por eso nosotros tenemos que formar comenzando con la oración, comenzando con las escrituras y como les digo, también los otros documentos que hay en la iglesia que es tan rica, son miles y miles de testimonios y de documentos que nos hablan, ¿verdad? Y de cómo guiarnos nosotros mismos hacia la permanencia en la fe, porque realmente, lastimosamente, estamos pasando por ese periodo tan fuerte, pero donde más debemos estar más unidos y más amando a nuestra Iglesia Católica, sin olvidar del bastión principal que tenemos, que es nuestra Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo. Amén. Wow, hermoso, hermoso. Qué belleza. ¿Cuánto nos queda, Claudita, a nosotros en minutos? Te iba a proponer que cerremos en este momento y volvemos al canal. Bueno, gracias, hermanitos. Amén. Nuevamente nos encontramos aquí con Gladys. Te escuchamos. Gracias nuevamente a todas, bienvenidos a todas nuevamente al programa, todas las familias. Bueno, nosotros vamos ya ahora a resumir lo que es la iglesia para poder dar paso al por qué nosotros profundizamos
tanto en el tema de la verdad de todas las verdades que se encuentran en la Iglesia Católica, versus la multitud de iglesias cristianas que hay allá afuera y que día a día salen más y más y más y más movimientos. Entonces, dejando claro, sí, ¿ah? Que las iglesias cristianas, como habíamos mencionado antes, son ejemplares en muchos campos. Y si la persona es conocedora, o sea, dejando ahora claro en este resumen, esto lo hago en cuanto a la pregunta que me hicieron. ¿Es válido que nosotros como católicos escuchemos prédicas cristianas? Y la respuesta es, si no tienes esto en la iglesia católica, que desdichadamente ahora, hoy por hoy, tenemos que mirar si es que estamos teniendo ese servicio de lo que es el estudio, por ejemplo, de la Biblia, más conocimiento de lo que son los evangelios. Si ya tienes en tu corazón registrado las verdades de todas las verdades, haciendo gran relevancia en el don precioso que se nos ha dado en la Sagrada Eucaristía y en la Virgen María, si ya tienes eso claro, y en lo que es el magisterio, la tradición y la doctrina, teniendo eso claro, está bien escuchar las prédicas cristianas en cuanto a que ya sabes que hay ciertas cosas que a lo mejor no van con la fe y esas las descartas, como dijo el Señor, tomen lo bueno y descarten lo malo. Eso fue dicho. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque he conocido acá en donde yo vivo, hay muchas denominaciones, o sea, grupos cristianos, y ellos de corazón hablan del Evangelio. Desdichadamente todavía no tienen la gracia. No digo es que se niegan a recibir, no se niegan a aceptar a Cristo vivo en la Eucaristía Sagrada. No digo que se niegan por voluntad propia en sí, sino que carecen de la gracia, porque hay aperturas abiertas, hay rendijas en las cuales se han resistido a realmente profundizar en estas verdades para entender cuán verdadero y cuán cierto que Jesús está vivo. Pero aquí, haciendo énfasis en ello, entendemos que lo triste es que también en la iglesia católica hay personas bautizadas que ni creen, ni aman, ni valoran, ni dan crédito a la Sagrada Eucaristía. Y lo podemos ver porque algunos entran, la mastican, otros se la meten en la bolsa cuando tienen el chance, que me ha tocado perseguir a muchos en la iglesia. O sea, que he visto que desdichadamente abusos grandísimos se dan con la iglesia. Pero ¿y qué está cooperando o está haciendo que esto sea así dentro de la iglesia? Bueno, que comienza en cierta forma, por la jerarquía en sí. O sabemos que, por ejemplo, desde los púlpitos no se difunde tanto el respeto que se merece el Señor en el Santísimo Sacramento del altar. En muchos lugares se han quitado ¿cómo se dice? Para arrodillarse. Reclinatorios. Reclinatorios los han quitado. Reclinatorios. En otros te imponen que no te puedes arrodillar. En otros te dicen que ya ahora todo el mundo después de que en algunos, no puedo generalizar, en algunos, que bueno, después de tomar la Sagrada Eucaristía, bueno, te tomaste una galletita y pues ve y siéntate. Así, te lo dicen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se ha enfriado la fe. Y acá entonces no estamos viendo no solamente algunas denominaciones allá afuera que no tienen la gracia de entender la grandeza de la Sagrada Eucaristía, sino que esto también se da dentro de la Iglesia Católica. O sea que nosotros no podemos decir en la Iglesia Católica, todos en general somos la Coca-Cola del desierto. No podemos, no podemos. ¿Por qué razón? Porque el Señor nos muestra cuán vulnerables somos, cuán pequeños aún somos en la fe. Todos podemos faltar. Entonces, lo que yo digo acá es, nosotros podemos, respondiendo a la pregunta que se me hizo, teniendo la iglesia la verdad de todas las verdades, podemos escuchar prédicas cristianas. ¿Son saludables? Sí, sí lo son. El Espíritu Santo también se hace manifiesto a través de prédicas de pastores, pero, vuelvo y repito, entendiendo que nos toca tomar lo que va con la fe y descartar lo que no cuadra con la fe. Por ejemplo, en algunas denominaciones se dice que solo fe. Lo siento, eso no fue lo que a me enseñaron en el cielo. No es solo la fe. Muéstrame
tu fe sin obras y yo te muestro mi fe con obras. La diferencia es de un tamaño gigante. Es de la noche al día. Entonces yo puedo adulterar, yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana y solamente porque Cristo murió en la cruz. Ahora, hey, todo va, todo va. No, eso no es así. El Señor nos dijo, sean santos, como el Padre que vive en los cielos es santo. Imíteme. Yo vine a hacer la voluntad de Dios. Todo se registra es ahí. En la verdad de todas las verdades está es el hacer esa voluntad de Dios. Entonces, por ese lado, la respuesta es sí. Es bueno dialogar con las personas cristianas, caminar con las personas cristianas, de comunidades cristianas, sí. Y es saludable siempre y cuando sepamos respetarnos en los ámbitos en donde caminamos y esperar y pedir por ellos para que un día también ellos tengan la gracia santificante de entender, al igual que los que se dicen practicantes en la Iglesia Católica, pero que al tomar la Eucaristía son un desastre, también hay que pedir por ambos, tanto por el pueblo cristiano, que todavía no capta la grandeza de la Sagrada Eucaristía, que es una gracia enorme, y pedir por los católicos que también no la entienden, ni la captan, ni la ven como ese gran don. Ahora bien, también nosotros vamos a mirar otro punto en el cual el no sordos es válido a los ojos de Dios. ¿Es algo camuflado y algo en lo cual Dios se desagrada totalmente? Es una de las preguntas que se me ha hecho mucho. Y les digo lo siguiente, absolutamente no. El Espíritu Santo también en el rito de novos sordos se hace manifiesto. Ahí, en un rito de novos sordos, fue donde a mí se me apareció el Espíritu Santo en forma de paloma que vino a visitarme en un momento en donde estaba acompañando a Jesús a Eucaristía sin saber la grandeza que había en esa custodia presente. Fue cuando me inicié. Entonces sí, el rito novos sordos es real. Lo que sí hay que hacer acá es ser muy visuales en que si nosotros vemos algo incoherente, algo que no va ni con la fe, ni con la tradición, ni con el magisterio, ni con lo que la Iglesia por más de 2000 años ha defendido y amado, y vemos que se introduce un movimiento raro, algo fuera de lo normal, que no va con la base, con la base que se nos ha dado a nosotros en cierta forma en Cristo, ¿m? Ese fundamento y los 12 apóstoles en los que se sostiene esa verdad, si no vemos que está ahí centrada, entonces ahí sí tenemos que decir a buscar otra, no a vosotros, o a buscar otra que nos lleve al rito latín, que también es muy hermoso, muy maravilloso. Y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, en cuanto a ese rito en latín, estamos viendo muchas controversias que han traído gran confusión por lo que está sucediendo con la SPX. Y tenemos que mirarlo para ser bien prácticos en la explicación, o sea, bien directos. O sea, acá no se trata de qué están haciendo, de qué no hicieron, de qué dicen. Acá se trata de algo muy en particular que debemos tomarlo en cuenta. En este momento hay una persecución feroz, muy feroz, contra la doctrina, el magisterio, y no van a dejar, eso no va a quedar así de manera simple. Van a perseguir, van a difamar, van a hacer lo que sea para quitar de medio todo ello, ¿no? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, nosotros debemos tener claro que este es el momento de estar como las vírgenes atentas, a llevar una vida sacramental, una vida recogida, una vida viviendo los mandamientos de Dios, entrando en ese fiat divino, día a día, y cultivándonos para Dios en todo momento, a toda hora, y dando un buen testimonio de lo que es una fe obrante en la criatura, una fe verdadera en Cristo, obrante en la criatura en todo momento. Bueno, ahora bien, ¿por qué se hizo tan extenso la explicación sobre la iglesia? Porque el mensaje que Dios me ha dado de la seriedad que en este momento, a ver, ¿cómo decirlo de una manera más clara? De los peligros, de los eventos, acontecimientos
graves que vienen en camino, am, para nosotros poder hacerles frente, para poder caminar en medio de esa gran tribulación. Recordemos, hermanitos, se nos dijo de manera clara en la Sagrada Escritura, será una tribulación como jamás, nunca ha habido, y todo se desenlazará en lo que es el juicio de las naciones. Primero tuvimos, recuerden que nosotros hablamos desde hace muchos años atrás, antes de la epidemia pasada. Saben a qué me refiero, ¿verdad? Nosotros hablamos de ese aviso que Dios dio a las naciones antes de esa epidemia coger impulso. Salió a la luz, la llevé con mi hermano, la llevé en Mundo Católico. Es más, creo que hubo por ahí un video de las lunas eclipsadas en las que el Señor me dio a ver, ¿m? 2 lunas eclipsadas en las que Dios me dio a ver de manera clara, precisa, lo que se avisaba, lo que se avecinaba al mundo. Una persecución, un dolor, un sufrimiento. O sea, vientos huracanados, fuertes tormentas. El Señor dice, eso se los hablé y se los di a ver en el preaviso. Es verdad, preparándolos, ayudándolos a que se encaminaran en la verdad que los va a ayudar a hacer frente a lo que se viene. Pero en lo que Dios a mí me habló en estos días, hermanitos, no estamos hablando del preaviso, eso es mínimo. No estamos hablando de la epidemia que se dio pasada, no, eso es mínimo. No estamos hablando del desastre que acabamos de ver en Venezuela, no, eso es mínimo. El Señor está diciendo, ahora es necesario que entienda mi pueblo que lo que estoy permitiendo que se dé es un gesto tan inmenso, tan grande de mi infinita misericordia, que si ustedes lo pudieran entender, caerían de rodillas. Porque es que el hombre va en una dirección tan abierta, a todo va en el mundo, que de yo no permitir, dice Dios Padre en este mensaje, de no permitir los desastres, la confusión, el dolor, todo lo que se está viendo, de no permitirlo. El terror más grande y fatal habido y por haber sería perder las almas para siempre. Eso es lo que a Dios le duele. Es esto que nos causa dolor temporal acá en la tierra, físico temporal, o una pena eterna de la cual no tenemos salida jamás nunca, que es completamente la perdición del alma. Entonces el Señor dice, ya en la descompensación tan grande que el pecado mismo y el desprendimiento del hombre a Dios, a todo lo bueno, lo santo, divino, ya lo que se han traído a sí mismos es tan grave, es tan tétrico, que lo van a presenciar sí o sí, lo van a vivir sí o sí. ¿Qué me dice el Señor? Amárrense ya el cinturón en su lugar. Pónganse su calzado tal cual lo implica el tiempo. Porque la tribulación que se avecina en lo que queda del año, así como anunció el preaviso, el Señor ahora dice, no, ahora yo te estoy hablando, y esto lo dijo hace 5 meses, y en estos, hace unos días, hasta el día de ayer que estuvo hablándome, y que hoy por mi boca, bendito sea Dios, me lleva a transmitir lo que me dijo. El Señor hace énfasis en el que lo que nos espera a nosotros para los meses venideros, o lo que resta de este año, y el año que viene, y lo que se va a escalar de lo que se dé en el año que viene, o las consecuencias de lo que vamos a ver, las consecuencias de lo que vamos a ver entre lo que se dé este año y el desenlace de los meses del año que vienen. O sea, va a darse situaciones tan... ¿Estás ahí, o sea, Sí, aquí estamos. Te volvimos a perder, Gladys. Ya regresamos, gracias. Estamos aquí nuevamente contigo. Sabemos que está molestando tu internet, pero aquí estamos pendientes de ti.
Bueno, está mejor que otros días, pero bendito sea Dios, hoy nos hemos podido mover. Gracias por su paciencia en sus casitas. Bueno, vamos al punto en el que estábamos. El Señor me ha dado a saber para comunicarlo a los pueblos. Este es un momento crucial, crucial en cuanto a los meses que restan de este año y los meses del año venidero. El Señor deja saber que necesitamos amarrarnos en su cinturón, en su lugar, y llevar nuestros pies bien calzados. Porque hay un anuncio de Dios que viene a hacer juicio a las naciones. Ese anuncio yo he estado haciendo mención de hace unos meses para acá. Es más, hace unos 5 meses hay un video allá afuera que necesito mirarlo para darles también a ustedes, pedirles que vayan a mirarlo de nuevo, en donde hablé de una tablilla que el Señor me había dado y que me dijo, abre, tú la abrirás para el día del juicio que se avecina. Será abierto ese día del juicio. ¿Qué me dice el Señor ahora? Me dice, continuarás llevando el mensaje, ya no del preaviso, no. Ahora hablarás, ahora comunicarás, ahora difundirás la gravedad de los tiempos y el juicio que se avecina sobre las naciones. Esto es fuerte, porque mirando que el Señor cuando habla del juicio que se avecina sobre las naciones, nosotros estamos hablando de algo que el Señor dice en la Escritura Sagrada, en donde su referencia es, habrá una tribulación tal como jamás nunca la ha habido. Es necesario que nos preparemos y fue por ello precisamente que nosotros nos enfocamos al iniciar, porque así lo quiso Dios cuando me habló. Este es un momento tan crucial que el que no esté preparado y conozca de la fe y se nutre en cuanto a la fe, se cultive para Dios en la fe, no va a saber, no va a saber afrontar lo que se viene para el mundo. Aquí es donde entra, por ejemplo, lo que el Señor a mí me mostró. Lo de Venezuela se quedó en nada. Fue un lugar y llevamos la vista todos a Venezuela. Y muchos miramos moviendo el hombro y diciendo, pues es que pecaron. Pues el Señor a mí me ha comunicado algo diferente. El Señor me ha dejado saber que la bendición que nosotros hemos recibido tan grande con lo que se dio, los que estamos fuera de Venezuela, hemos recibido una bendición, los que estamos afuera de Venezuela y no vivimos tan terrible catástrofe, hemos recibido una bendición, una sacudida espiritual para el dócil de corazón que dice, mire, que cuando hay referencias de pecaron y por eso Dios les castigó a todos, es generalizar que todos los que están bajo sus escombros son pecadores que hacían rituales y cosas raras. No necesariamente, no seamos tan ligeros. Bajo esos escombros, ahí hay gente que a pesar del sufrimiento que han vivido, su corazón estaba herido a Dios de manera sincera, fiel, terminante y vivían la fe. Muchas personas muy probablemente estaban dentro del grupo, de los grupos que tenemos de amor divino. Sufrían, oraban, hacían obras de caridad y vivían una vida, a pesar de sus estragos, fiel y agradable a Dios. Sacerdotes que no estaban realmente mezclados con muchas de las herejías que se vivían en muchos lugares. Entonces, ¿qué nos está diciendo a Dios a nosotros? Nos dice, acá cuando venga este juicio, no es como mucha gente quisiera escuchar. O sea que hay un interés muy grande, me deja el Señor saber, hay un interés muy grande. El hombre casi que quisiera jugar con Dios en cuanto a lo que muchas veces se dice y dónde se va a dar lo siguiente y en qué parte va a tomar lugar y a qué hora y en qué semana y va a tocar a mi pueblo y va a entrar en mi ciudad. Quieren detalles específicos.
para ver cómo evaden todo esto, dice el Señor. No, no es así. Cuando el Señor habla y dice, vienen circunstancias difíciles, lo tuyo que te estoy dando no es para un pueblo, no es para una nación, no es para un continente, no, es para los 4 puntos cardenales de la tierra. El juicio va a ser para todos, porque todos se han desviado, todos se han desviado. Entonces, ahí entramos todos nosotros. ¿Qué es lo que va a pasar con esto que el Señor va a permitir que se desenlace en lo que resta de estos meses, para que finalice este año y en los meses venideros? ¿Qué es lo que va a permitir? Movimientos tan completamente descompensados, tan alejados de Dios en cuanto al que se van a estar centrados. Vuelvo y repito, como me ha enseñado Dios a mí desde que habló del preaviso y desde que me viene hablando. O sea, no es en un solo lugar y no es por un solo medio, son muchos frentes. La política, la religión, el ámbito social, las familias, todo va a estar completamente descompensado a un punto tal que el que no esté firme en la fe, el que no conozca la verdad, pero que la conozca, porque una cosa es decir yo conozco, pero no se nutre, no, el que la conozca verdaderamente y la viva. Hay que conocer, hay que obrar, hay que vivir la fe. Si no se nutre, esa fe está demacrada y está propensa a cualquier ataque. Hay que nutrir la fe. ¿Y cómo se nutre la fe? Yéndonos al conocimiento. Las escrituras sagradas, sí, yo sé. Hay personas, y lo digo por las preguntas que me hacen, pero es que yo sé que la doctrina, que la escritura es importante estudiarla, pero yo no sé por dónde comenzar. Les voy a decir lo siguiente. Aquí ustedes tienen algo que Jesús abrió en el cielo, en donde dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en donde Dios Padre, siguiendo a esas palabras, declaró, esta pequeña obra que abrazan tus manos es de Dios para toda la humanidad en estos tiempos turbulentos. ¿Qué otra cosa me dijo? Quien lo lea, quien crea, tenga fe y ame a su Señor. ¿A quién? Al que le dio apertura. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese hogar donde esa persona está va a tener luz en los momentos más cruciales. Fíjense cuán grande es la misericordia de Dios. Por hallarse este librito de amor divino, que lo pueden bajar de amordivino.org. Continúas, Bueno, Gladys. hemos vuelto la internet, pero bueno, está bien. Les hablaba acerca de este librito. Tan generoso es Dios, tan lleno de amor y bondad. Y hablo para los pueblos, para los pueblos. Que conociendo que nuestras familias no todas van siguiendo el camino del amor y la justicia, el Señor dice, si hay en una casa una sola persona que cree, que tiene fe y ama y abre este librito, que prácticamente el librito, ¿qué es lo que tiene? Tiene palabras grandísimas de Dios dirigiéndonos a la Escritura Sagrada. Cuando vamos y leemos de este librito y nos lleva a un pasaje bíblico, ese pasaje tiene referencias que nos lleva a otros pasajes y es ahí donde el Señor dice, comienza por ahí. ¿Cuál es la promesa? El Señor dice, en el momento de turbulencia, la luz permanecerá en tu casa. Mi luz, no la luz superficial del mundo, no. Mi luz permanecerá sobre esa casa e inquietará a los que estén en tu entorno, pero los ayudará al mismo tiempo a despertar cuando venga a ellos ese encuentro mutuo, ese llamado. Entonces, aquí hay un gesto de la misericordia de Dios. Por eso mi sugerencia es, tengan el librito. Yo veo que muchas personas de las que se encuentran
en los grupos de amor divino y divina misericordia, y los que se encuentran integrados en el grupo de intercesores de amor divino, que es en donde se llevan todos los miércoles, se lleva el acompañamiento de una vida en fiat, juntos, en familia espiritual. Hay muchos que, conociendo y viendo que todas las oraciones son prácticamente un don del cielo que nos lo ha dado a nosotros, pobres pequeños, para que nosotros en esas contemplaciones lleguemos a Él. Son contemplaciones que no me las dio a mí, no, nos las dio a la iglesia, a todos, a cada uno, para que en esas contemplaciones nos dirijamos a Dios, alabemos a Dios, contemplemos, adoremos, y no solamente eso, sino que en ese acompañamiento de una vida en fiat, en familia espiritual, nosotros podamos con esa base continuar practicando el resto de la semana una vida obrante en el divino querer de Dios. Entonces, hay personas que se van, pero desdichadamente no conocen ni la bendición que llega a sus hogares de una presencia directamente de Dios a través de estas contemplaciones dadas por Él mismo y difundidas por esta pobre boca, por estos pobres labios que ni siquiera al momento del Señor darme lo que me ha entregado en el libro de Amor Divino, como lo que me ha entregado para difundir, se lo da a una persona que ni siquiera terminó un 3er grado de primaria, pero así es el Señor. En renglones torcidos, Él hace líneas rectas. Entonces lo que yo digo es, la bendición tan grande que pueden tener con este librito, bájenlo. Si pueden entrar a intercesores de amor divino o a amor divino y divina misericordia, que son dos de los 8 grupos que se tienen de los 7 grupos que se han dado a luz en esta misión de amor divino. La bendición es inmensamente grande, muy grande es la presencia de Dios acompañándoles, viviendo con ustedes. Es una gran pena, no por mí, sino por los que entran, y como entran se salen, porque no captan, no ven, no entienden, están sordos, sus oídos ven, pero escuchan, pero no escuchan, ven, pero no ven. Pero si entendieran la magnitud de lo que Dios nos ha entregado a nosotros para ayudarnos en este camino por este valle de lágrimas a mejores sendas, si entendieran esa ayuda tan grande, ustedes caerían de rodillas ante Dios. Pero es que Dios es muy generoso. Él dice, vienen momentos de una tribulación tal que lo de Venezuela se quedó en nada. Y es mundial. Y es mundial la cosa. No es para un solo lugar. Hambruna viene. Epidemias vienen. Devastación en un lugar y en el otro vienen. Y van a ser tan a menudo las unas detrás de las otras que cuando miremos para mandar ayuda allí, ya no nos alcanza para mandar al otro lugar. Necesitamos estar en alerta, necesitamos ser dóciles a la voz de Dios y dejarnos entrenar. Este es el momento, hermanitos, este es el momento. Les estoy diciendo, les repito nuevamente, como quisiera ir y tocar a la casa de cada uno de los que están escuchando esta información del cielo, este urgente mensaje del cielo, esta comunicación directa del cielo que nos da, y decirles, ya, iníciense. Si ustedes en su casa no han bautizado a sus niños, olvídense de hacer una fiesta y de recoger el dinero porque vamos a hacer una gran fiesta. Olvídense, váyanse y hagan los arreglos para bautizar a sus niños. Si no están bautizados, ustedes mismos que están escuchando este mensaje de Dios a las naciones, escuchen, ya no hay tiempo. Viene un juicio severo sobre las naciones. Por favor, den oídos. Viene en todos los ámbitos.
social, religioso, en todos los ámbitos. Discúlpame, Entonces, Gladys, discúlpame, te quedan 5 minuticos de este. ok, gracias, Claudita. Bueno, y la manera de prepararnos es arrepentimiento, apertura a la voz de Dios que desde Sión habla. Habla desde Sión, hermanitos. Oremos por Jerusalén. Dios, en verdad, tiene la vista puesta. O sea, no me pregunten que les explique, pero en las visiones, en las manifestaciones de Dios, Él me ha dado a ver el amor que Él tiene por Jerusalén, por ese monte Sión. Me lo dio a ver, habló desde su trono santo, me dio a ver que sus ojos los tenía posados en Jerusalén. Jerusalén juega un papel muy grande en la historia entre Dios y el hombre, muy grande. Me dio a ver que como nosotros miramos y visualizamos las cosas, no es como las visualiza Dios. Así como muchos dicen, es que todos fueron castigados en Venezuela porque todos eran pecadores. Cuidado, no generalicemos. También Dios me habló a mí de dos pueblos, que miraba y me dio a ver que tenía la vista puesta sobre ellos, dos pueblos, cosa curiosa. El pueblo judío y los hijos de Ismael. Pero haciendo énfasis, escuchen esto, Dios no dijo solamente los hijos de Ismael, no, Él dijo, los que predican el amor, viven por la paz y esperan de mí. Ellos no serán defraudados. Pero tomemos en cuenta dos pueblos que Él viene y dice, entrarán en mi promesa. ¿Cuál es esa promesa? La promesa que el Señor los asistirá y con nuestras oraciones, ayudándoles con nuestras oraciones, penitencia a favor de ellos, pidiendo que sus oídos se abran en cuanto a lo que es la fe, porque también podemos decir, pero es que no reciben a Cristo. No nos vamos muy lejos. ¿Acaso toda la iglesia en general, los bautizados, han recibido realmente en el corazón a Cristo? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque no nos hemos abierto a la gracia santificante. O sea que nos toca orar unos por otros y también orar por los hijos de Ismael. Por el pueblo que Dios se dio en los hijos de Ismael que tienen fe en Dios, que viven por la paz, que aman y esperan de Dios. Ustedes ven las maravillas de esto, el énfasis es que viven por la paz, que aman y esperan de Dios. Viven la fe porque cumplen los mandamientos de la ley de Dios, pero sus oídos no están abiertos. La gracia santificante no está obrante en ellos porque no ven la grandeza de las verdades plenas que se nos dieron a nosotros en Cristo. Y de igual con el pueblo judío, que muchos allá adentro, y hay que decirlo porque es un hecho. ¿Cuántos casos se han dado en donde los mismos judíos apedrean y sacan de la vista y empujan y dan y patean a personas cristianas? No hace muchos días vimos un video en donde a una pobre monja, un hombre, no se sabe si fue judío, pero allá en Jerusalén la cogió a patadas. Fue impresionante cómo la empujó, casi la mata, si no es que le hizo un daño severo. Lo que yo digo es, la violencia no viene de Dios. Sea que sea la religión que sea, la violencia no viene de Dios. Todas las religiones no llevan a Dios, no todas. Y de eso vamos a hacer énfasis en el siguiente minuto para que nosotros podamos hacerle frente desde la verdad y la fe a todo lo que Dios anuncia que viene para la tierra. Así que en la próxima vamos a tratar estos detalles. Bueno, nuevamente regresamos, Gladys, así que ya vamos para cerrando este programa con lo que el Señor te ha dejado, especialmente estás hablando en este momento. Te seguimos escuchando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, estoy hablando de
aquellas palabras que el Señor me dijo de lo que se avecina al mundo y destacó algunos países. Dijimos Venezuela. Venezuela en sí, con lo que se ha dado, ha sido para el mundo entero una, un gesto de la gran misericordia de Dios, por lo que nuestro deber ahora es orar por todas esas almas y hablando por todas en general, pero dando gracias a Dios por todos aquellos que fueron llevados a la presencia de Dios, siendo buenos, pero que murieron allí para mostrar Dios a través de lo sucedido al mundo, en donde estamos parados el hombre en la tierra, viendo cuán vulnerables somos a este mundo y la vida, para que nos preparemos en lo que realmente vale la pena y no dejemos lo extraordinario por lo importante. El cielo, el reino, es lo grande, dice el Señor. Así que Venezuela, hay una promesa para Venezuela. Si te vuelves a mí, si vuelves a corresponder a mi amor, como la criatura, como la compañera que en Cristo desde siempre yo visualicé en los míos, entonces yo no esconderé más mi rostro. Escuchen, hijos de esta nación de Venezuela, si se recogen para Dios, si se alejan de todas aquellas cosas que no son de Dios, que no vienen de Dios, Dios no volverá a esconder su rostro ante ustedes. Al contrario, Él revelará su rostro y les traerá las maravillas de sus delicias. Así que, hermanos de Venezuela, ojalá que escuchen, den atención y no solamente al público, a la masa del público en sí, todos nacidos allí, sino también al pueblo político, a los hombres que manejan masas desde puestos políticos. Busquen a Dios y el Señor bendecirá esta tierra. Colombia, también Dios me habló para Colombia, al que mucho se le da, mucho se le pide. Al presidente de Colombia, amárrate tu cinturón y camina para Dios y muévete para el bien, para la gloria de Dios y para el bien del pueblo que se te ha confiado. No te salgas ni a la derecha ni a la izquierda de lo que a Dios agrada, de lo que Dios espera de los que pone al frente de masas y de pueblos y de regiones. A Colombia, Dios me la mostró como la nueva Jerusalén, que en Cristo Él se quiso dar. La Jerusalén que en Cristo Él se quiso dar, me dio a verla plasmándose en la tierra de Colombia. Y dice el Señor, al que mucho le doy, mucho le pido. Lo que se avecina para el mundo va a descompensar al mundo y solo los que estén preparados podrán hacer frente a lo que se viene al mundo. Colombia, prepárate. Tenemos un vecino hermano que ha sufrido una catástrofe. La gente mira y dice con gran dolor, fueron 50,000 desaparecidos allí, probablemente todos murieron. No, en un desastre de un nivel tal es lo que se desenlaza después de tal catástrofe. Personas que ya no tienen su medicamento, personas que no pueden apelar a ver a un doctor en su enfermedad, niños, huérfanos, familias sin sus hijos, padres que no se encuentran ni el uno ni el otro, sacerdotes, iglesias, personas que realmente Dios dijo, para bien del mundo voy a permitir esto. Porque de no permitir todo lo que al mundo viene con desastres, con peste, con hambruna, con descompensación, con un bajón político, con un bajón económico sin precedentes, con una división. Bueno, gracias, Claudita. Volvemos con lo mismo. El internet no estaba funcionando muy bien, pero gracias por su paciencia a todos. Bueno, estaba mencionándoles que el Señor habla también para Colombia. Y Él deja saber que para Colombia Él tiene un plan maravilloso. Pero si el hombre no se vuelve a Dios, si no escuchan
a este llamado, si no escuchan, si no dan oídos a la voz de Dios que desde los cielos habla, que desde Sión está buscando a los pueblos, entonces para Colombia viene una purificación muy fuerte, porque al que mucho se le da, mucho se le pide, y ya Dios, estando en los planes de Dios, va a ser purificado inmensamente, no de una manera así como, no, va a ser purificado. Así que en Colombia, para todas las personas privilegiadas que nacieron en esa tierra tan bella, que es mi tierra natal también, am, por favor, recójanse para Dios, por amor a Dios, recójanse para Dios, y así nos evitaremos para esa tierra tan bella muchos pesares y muchos dolores de cabeza, pero recójanse. Eso es lo que el Señor pide. De no ser así, lo que vendrá a Colombia será una purificación tal que lo de Venezuela se quedó en nada. Así que mucha atención, porque fue repetido varias veces. Esto fue lo que el Señor a mí me dio a difundir. Diles que lo que se dio en Venezuela se quedó en nada, con lo que viene para el mundo y con los que se resisten a mi voz. Vientos huracanados, temblores, todo lo que se puedan imaginar que descompensará al mundo, vendrá en esta gran tribulación. Unos evitarán que se dé más fuerte en sus tierras de acuerdo a la entrega. No se trata de orar de labios para afuera. El Señor dice, no se han escuchado muchas de sus oraciones porque se quedan en la tierra, porque no vienen adornadas ni con la pureza, ni con la fidelidad, ni lo que son para llevarlas a mí. Y esa es una palabra muy grande que me tocó mucho, porque el Señor dice, por eso muchas oraciones no me llegan, porque las palabras salen de los labios hacia afuera, pero no estoy en sus corazones. Esto es lo que Dios reclama para Colombia, también para nuestro hermoso Disculpa, tengo país de una México. pregunta, Gladys, con respecto a Colombia. Nuestro próximo presidente, el doctor de la Spirella, ha consagrado al país a los Sagrados Corazones de Jesús. Y es un presidente que se ha visto su conversión, porque también como todos tenemos un proceso de conversión, él también entró en un proceso de conversión bien fuerte. Sabemos que nos está llevando a este cambio a Colombia, y yo también les pido a todos ustedes, hermanitos, que nos unamos en oración por Colombia, porque en este proceso de conversión del nuevo presidente, veniendo del pasado gobierno, creo que es muy claro lo que el Señor le va a presentar a Colombia a través de lo que estamos viendo. Si seguimos esa conversión del presidente, él quiere el cambio, pero buscando al Señor. Él está pidiendo que en los colegios ya no se hable de los diferentes, discúlpame, lo del sexo. Tampoco se quiere hablar de ¿Qué hermanitos, nos decías, Claudita? como les decía, pues le pido mucha oración por Colombia, no solamente por Colombia, sino por todos los países como nos ha pedido el Señor. Pero cuando escuchamos esas también profecías que dice que Colombia será la luz del mundo, hoy yo veo que esa lucecita ha empezado a salir con el nuevo presidente. Va a ser muy fuerte, ha habido mucha polémica, pero unidos en oración, sin ser tanto que hablemos, como dices tú, Gladys, sino que entreguemos el corazón al cambio, al Señor, para que se cumpla la profecía que Colombia y México serán la luz del mundo. ¿Qué Hermanitos, nos decía, Claudita? Y hay que mirar que lo que el Señor a mí me muestra para este nuevo presidente, los retos que van a venir en camino, lo de Donald Trump se quedó en nada. Él va a tener muchos, pero muchísimos, muchísimos retos. Y yo digo que ahí es donde nuestra tarea, ¿qué podemos hacer el pueblo? Y es orar, ayunar, hacer penitencia y llevar una vida de rectitud. Porque si Colombia, de acuerdo a lo que Dios me dio, si Colombia se une a orar, pero si sus oraciones son algo, eh, a ver, la palabra más precisa, o sea, son palabras que salen de los labios, pero no está en el corazón ni la entrega ni la disposición al fiat divino de Dios obrante en todos nosotros y en Colombia. Las oraciones que hagamos por el presidente caen en el vacío, se quedan en la tierra. Eso es algo que Dios nos ha dejado ver, que es bastante grave. No puede ser una fe mediocre,
trabajada a medias. No, no. Nosotros estamos entrando en una era, por Dios, en donde Dios empieza a moverse en medio de nosotros, camina con nosotros, su luz nos cubre, es su techo, ya no hay oscuridad. No para el fiel creyente que camina de acuerdo a la fe de un Dios que obra en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? El Señor dice, si sus oraciones me llegan a mí desde una vida de rectitud, de amor y entrega verdadera, o sea, verdadera, en donde yo esté en sus corazones, yo traeré lo que desde siempre quise darme en esta tierra. Pero esta tierra será una bendición y los que se abran a lo que de allí sale, también esa misma luz, en otras palabras, la bendición no será mínima para el país que se abra a lo que ve que se da en Colombia o lo que surge o humana desde Colombia. Por ejemplo, podemos ver Canadá, podemos ver Ecuador, Perú, pero los que quiera que se abran a lo que Dios quiere darnos desde Colombia, si Colombia se presta, vamos a verlo, se presta, lo vamos a ver. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta será la luz. Es como cuando uno va el sábado santo y uno va a la iglesia. Ustedes han visto eso en la noche cuando prenden las velitas del cirio santo, que para mí es emocionante. O sea, yo lloro de lágrimas, es que es algo muy lindo, es muy lindo. Y entonces lo mismo va a suceder con los países del mundo, que al momento que que ellos dan oídos e imitan lo que Dios está haciendo, lo que Dios está queriendo que se realice en esa tierra, y lo imitan y lo llevan a cabo en su tierra, también Jesús comienza a caminar y a bendecir dicha tierra. O sea que la bendición no es porque nos la consigamos por nuestros propios, diría yo, esfuerzos, sino que el que se abra, le abre el corazón a Jesús, él empieza a caminar en medio de esa tierra y a hacer bendiciones muy grandes. Ahora bien, es preciso también dejar que no todos los países pidamos muchos los unos por los otros y por la tierra de cada uno, porque así como Venezuela ha sido para el mundo una bendición en lo que Dios ha permitido se dé, aunque para muchos sea un desastre que dicen, pero ¿cómo es posible? Pidamos a Dios por las tierras, sea México, sea Canadá, sea California, sean los lugares que sean. Muchos van a ser una especie de, Dios los tiene dentro de su plan para llevar un mensaje al resto del mundo que dice, ojo, cuidado que estoy hablando. Y puede venir esa especie de iluminación al mundo por medio de un desastre sin precedentes que se dé en un país. Y pudiéramos hablar desde una bomba atómica nos libre Dios hasta cualquier desastre natural, o también que Dios lo permita que se dé porque la mano humana del hombre es mano que está inclinada al mal. Pero si Dios lo permite es porque una luz va a salir, y no va a salir necesariamente porque sobre las nubes brilló Dios, sino porque Dios toma ese país y muchas víctimas las toma para sí, porque a través de esa sangre purifica el mundo entero. Entonces pidamos que en esta tribulación los países que van a ser luz, pero a través de una especie de sacrificio o de algo que Dios tiene en lo cual esa sangre va a servir para luz, que pidamos desde ya para que sean protegidos, guardados, y muchos puedan llevar, no necesariamente a través de un caos o catástrofe, sino a través de una apertura a Dios, en donde al florecer la fe y al abrirse de una manera tal que el testimonio es vivo de su entrega a Dios, que en vez de una catástrofe sea más bien de una especie de apertura a Dios tan visible, tan fácil de captar, que esto lleve al resto del mundo a abrirse a la fe. Pudiéramos ver lugares así tan bendecidos. ¿Ah? Bueno, en resumen, Dios nos da a nosotros toda esta especie de información, de anuncio urgente para las naciones. Viene, ya sabemos que se ha hablado, vienen vientos huracanados, fuertes tormentas, vienen cosas con el mar, es que viene mucho movimiento tanto en la atmósfera como en el terreno del mundo en sí. Según el Señor me dio a ver, no me dio a ver puntos detallados, que es la parte que Dios a mí me dijo, todos quisieran jugar conmigo.
quieren saber en qué punto, a qué hora, cuándo, cómo y si toca mi ciudad o mi familia o mi casa. Pero Dios dice, lo que te estoy dando a ver implica los 4 puntos cardenales del mundo. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Viene peste, hambruna, una especie ¿cómo se dice? Descompensación en el ámbito, ¿no? En el ámbito político y religioso, que va a sacudir los pueblos, va a sacudir las naciones. Viene una división tanto familiar como en la sociedad en sí, como no la hemos visto nunca jamás. Viene, dice el Señor. La iglesia seguirá siendo saqueada hasta quedar casi a la vista humana en su punto, en su estructura visible, casi incinerada. Ahora dice el Señor, pero no destruida, que es la maravilla. Entonces dice, prepárense para todo lo que descompensará al mundo, desde división, hambruna, terremotos, salidas del agua del mar para diferentes lugares. Todo eso viene y el Señor dice, hablé de una tribulación grande como nunca antes y por bien de las criaturas lo permito, pero viene y sacudirá toda la tierra porque es juicio contra las naciones. Ustedes saben, el mensaje es directo, fuerte y hay que prepararnos. Ahora bien, ¿y está todo esto lleno de solamente malas noticias? No, el Señor no da malas noticias y se queda en las malas noticias, no. Dios es amor y al ser amor, Él dice, quiero dejarlo claro, lo que he permitido y estoy permitiendo al mundo, lo hago por amor, porque el dolor más grande de todo un cielo es ver que un alma se pierde en lo que son las llamas del infierno por siempre. Ese es el dolor de Dios. Eso es lo que Dios no quiere y eso es lo que nos quiere evitar. Y dice, ustedes lo ven mal, ustedes no. Muchos se preguntan cómo es que un Dios que es amor permite esto. Es porque Dios sabe exactamente que nosotros vinimos a esta tierra, estamos aquí, hemos nacido y este alumbramiento que se nos ha dado a la vida con el soplo divino es un privilegio y es para acercarnos a Dios. Acá en la tierra, caminar lo que nos corresponde para poder ser transformados, para poder llegar al punto final, que vuelvo y digo, es el reino que Dios prometió a los suyos a través de sus santos, los profetas. Eso es lo que Dios me comunica y eso es lo que transmito. O sea, que ahí es donde está ahora. ¿Qué puedes hacer tú en tu casita? ¿Qué puedo hacer yo y qué podemos hacer todos en comunidad? Número 1 es no abandonen las asambleas. Mientras ustedes vean, sea Novo Sordo, sea el rito en latín, pero que ustedes vean que permanece la doctrina, la tradición, el magisterio y que los apóstoles son esa base sobre la cual se apoya la verdad de todas las verdades, Cristo. Ahí es donde tenemos que tener. Entonces, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que yo espero en este momento del individuo, de los pueblos y de las masas, de todos mis hijos en general? Pero empezando por el individuo. ¿Qué es lo que quiero y a qué llamo? En primer lugar, si eres un convicto, si eres una persona en la cárcel, si eres una prostituta en un prostíbulo en algún rincón del mundo, si eres una persona con vicios, si eres una persona con inclinaciones malvadas, si eres alguien que camina la vida sin dirección, si eres un ser humano que en algún lugar del mundo perdió el amor primero y ahora no sabe más cómo dar con él y su aflicción es grande y su depresión sin medida, el Señor manda este mensaje. Lo que es imposible al hombre es posible para Dios. Ábreme tu corazón. Dime que quieres entrar a mis fuentes y yo no te negaré ni mi auxilio ni la presencia del Espíritu Santo para que te dé la fortaleza en seguir adelante y ser lo que te gustaría ser. Para mí, gloria y para bien tuyo. Dice el Señor, ¿qué es lo que quiero? Que den atención. Habla a todos los pueblos. Habla el presidente de Colombia, habla
presidente, háblalos todos, a todos en general. ¿Qué es lo que yo estoy esperando de todos ustedes? Que entiendan que mi mirada está en Sión, Jerusalén. Desde allí miro la tierra, desde allí contemplo al hombre, desde allí observo a los dos pueblos que desde siempre han estado en contiendas, tanto al pueblo judío como a los hijos de Ishmael, aquellos que viven por la paz, que aman, tienen fe en mí y esperan de mi auxilio. A ellos no los defraudaré, porque les daré también la capacidad de abrirse a mi amor en Cristo si son humildes. Lo que a ustedes toca, al resto que son creyentes y han recibido a mi Hijo, es oren por todos ellos para que las rendijas, las aperturas, la ceguedad espiritual que no los deja ver ni los deja recibir a mi Hijo en su grandeza y altura, en su divinidad, que ellos puedan abrirse por la oración de todos ustedes. Porque una de las cosas que el Señor me da a ver es, si hay algo que Él no toca en la criatura, es el libre albedrío, pero las oraciones sí llegan a favorecerlo, y de una manera muy grande e inexplicable a los sabios. Dice el Señor, si dan oídos a mi voz, si dan escucha a mi palabra y entienden que estoy hablando desde los cielos, ¿no? Y no repiten más los pecados que vieron llevaban a cabo los antiguos padres y el mundo, el entorno en el que se mueven, sino imitan esos pecados, posan su mirada en la mía, que los estoy observando, entonces yo me apiadaré de ustedes y de los suyos. Y dice el Señor, así como mandé a Juan Bautista, dice así el Señor, así como mandé a Juan Bautista, así también, hoy en amor por todos, yo te envío para que prepares ese camino a mi llegada, para que quites todas las piedrecillas del camino y así la segunda llegada mía encuentre algo de fe o a muchos hijos. Y el Señor lo que nos da también y dice es, ¿cómo iniciarse? Es la pregunta de muchos. Y tú les dirás, en primer lugar, abran, sepan que les hablo. Dios es un Dios de orden. Sepan que estoy hablando, que Jerusalén, que mi monte santo, le amo, que esa tierra es mía, es mi tierra, dice Dios Padre. Y los pueblos en contiendas, en su momento, yo los uniré y yo seré su pastor y los guiaré a todos y me daré ovejas de otros lugares. Y dice el Señor, entiendan pueblos todos de la tierra, todos en general, que yo estoy mirando a cada uno y estoy tocando a la puerta. Conózcanme. Ábranse al conocimiento de quién soy en mi Hijo. Fíjense, no hay otra. Ábranse al conocimiento en mi Hijo, el Cordero inmolado, Jesús el Cristo. Vayan a su pasión, a su vida, pasión, muerte, resurrección. Vayan allí. Allí los invito a ese dulce encuentro. Vayan allí. Arrepiéntanse de corazón y busquen el sacramento del bautismo y ábranse a una vida en mi divino querer. Eso es lo que Dios nos da. Y una cosa que me dijo, no me pidan cosas terrenales, no me las pidan. Pidan crecimiento espiritual unos por otros, porque una vez viven en mi divino querer, todo lo demás es añadidura. Y dice el Señor, ¿viene tribulación? Sí. Yo lo he anunciado y lo he dejado claro, pero yo no dejaré sin mi auxilio a los que a mí claman y de mí esperan. De los que me aman y se han abierto a la verdad de mi Hijo, no los dejaré. Ellos tendrán
mi refugio. Ellos, yo mismo les serviré como escudo para que puedan combatir y afrontar los retos venideros y puedan llegar con bien al lugar a donde los quiero llevar, el reino final prometido. Y este momento es un momento que, por difícil que se les vea a cada uno en lo que se está dando, muchos, dice el Señor, muchos profetas y santos hubieran querido ver. Es tan cercana la llegada de lo que es el juicio de las naciones para bien de las criaturas y de todos sus hijos, para que sean aptos los que se abran al amor de Dios a entrar a la promesa que es el fin mayor de lo que es nuestra existencia y Dios con nosotros. Y yo creo que con esto que les he llevado, que es lo que Dios me ha comunicado de manera tangible, clara, yo creo que nosotros, los que demos escucha, ojalá que este video, aquellos que tienen fe, creen y aman, y yo lo digo también por los que tenemos en los grupos de amor divino y divina misericordia, ojalá que ustedes que están en esa ventanita, que Dios les ha concedido esa oportunidad tan grande, ese privilegio tan extraordinario de pertenecer a esos grupos de oración, de crecimiento espiritual, de vida en familia, buscando vivir ese divino fiat, apoyándonos en oración los unos a los otros, consolándonos a través de la oración los unos a los otros, viviendo la vida justa, llena de caridad por los más pequeños, los enfermitos, los impedidos, los que sufren, los que tienen sed de Dios. Dios dice, ojalá, ojalá que estas criaturas conocieran de Dios verdaderamente todas, porque no todas conocen de Dios, porque cuando las traigo para nutrirlas y darles fuerza, como entran, salen, porque no han escuchado realmente lo que realmente mi voz significa y mis palabras contienen. Hermanitos, de verdad que demos gracias al Señor, hermanitas, porque el Señor es bueno y grande su misericordia. Yo creo que ya cerramos, ¿verdad, Ya Claudita? nos quedan 1 minuto y medio. Bendito sea Dios. O sea que a todos en casita, muchas gracias. A ustedes, Claudita, Imelda, Lisette, que por cierto es mi tocaya, es Gladys. Cada vez que se me olvida Lisette y digo Gladys. Bueno, gracias a todas ustedes. Dios me las bendiga, me las cuide y guarde también a sus hogares. Y recuerden, hermanitos, por favor, sus hogares es este el momento. Oración, vida de conocimiento de Dios, tener en sus casas la Biblia que no sea de las nuevas. Vayan a las Biblias que son de 1998 hacia abajo y que tengan, por favor, lo que es la explicación teológica que la iglesia le ha dado a las Biblias para que no todos comencemos a hacer de la lectura de la iglesia un cuento diferente y de pronto lo protetizándonos, o sea, algo así. Y que empecemos nosotros a mirar. A mí me dice, a ti te dice, a nosotros nos dice y ahora a todos nos dice algo diferente. ¿No? Vámonos a instruir y tengan ya, en este momento, si no tienen su pequeño escritorio o su pequeño rinconcito en donde oran, este es el momento de tener un altar, de vivir los sacramentos, de ir a buscar los sacramentos, de prepararse para los sacramentos. Y si estás en adulterio, empieza desde ya a gestionar todo lo que implica ponerte en Dios, para la gloria de Dios en todo lo que nos al hombre gana el cielo. Bueno, sin más, les amo, Dios les bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos. No olviden darnos el me gusta, suscribir a nuestro canal y compartirlo. También seguimos en el audiolibro, también por transmisión de nuestro Señor Jesucristo. Así que nos vemos en la próxima emisión. Claudia, yo quiero Dios, terminar un minuto rápido. claro que sí. Nada más quiero pedirles a los hermanitos, lo que el Señor hoy nos ha tenido es muy grande, es muy bello. Por favor, este video, miremoslo una y otra vez en Lección Divina y en nuestra oración agradezcámosle a Dios nuestro Señor
porque su misericordia es infinita. Él nos ama con un amor infinito y demos gracias a Dios por todo lo que nos está dando. Gracias. Gracias.